experto en petróleo. Le preguntaba antes de irnos a la pausa, ¿esta gira que viene realizando el presidente Maduro se puede traducir en beneficios para la industria petrolera en nuestro país? Veíamos también que Irán pues donaba hacía la entrega, ¿no?, de un buque a Venezuela. Tampoco conocemos, se firmaron distintos convenios de cooperación mixta, aunque no conocemos en detalle o a fondo de qué se trata cada uno de estos convenios bilaterales. Pues es evidente que el tema energético ha estado sobre la mesa en todos los países que ha visitado Maduro. Claro, claro, tiene que estarlo precisamente por la Claro. característica económica que tiene Venezuela, que es, por supuesto, el elemento petrolero. Yo decía antes que, bueno, yo lo veía bien, por supuesto, porque todo lo que puede hacer Venezuela en cuanto a relaciones diplomáticas, a geopolítica, llevando por delante el petróleo, estupendo, bienvenido. Irán nos ha estado ayudando a nosotros, abasteciéndonos bastante de condensado, que es un crudo súper liviano y que nos sirve como diluente para mezclarlo con el extrapesado Sí. y llevar ese extrapesado a Merey 16, Merey 17 o Merey 15, o lo que sea, pero en todo caso llevarlo a un pesado que ya puede venderse y se puede procesar en refinerías. Entonces, aparte de eso, Irán nos ha estado abasteciendo a nosotros de gasolina. En estos momentos estamos bien abastecidos en términos de almacenamiento de gasolina y de inventarios, y es por eso que las colas han disminuido. No han desaparecido, pero sí han disminuido remarcadamente. También, bueno, los demás países como Kuwait, que es miembro fundador de la OPEP, y Qatar, que fue hasta el año antepasado, fue miembro de la OPEP, entonces con los cuales tenemos bastantes relaciones. Allí no estamos buscando ni van a haber inversiones como Ok. tales, porque ellos tienen sus países llenos de petróleo y necesitan también, o los capitales en todo caso de ellos mismos van a estar dirigidos allí y no están buscando dónde invertir. Pero sí nos pueden ayudar, como en el caso de Irán, que nos está ayudando con el abastecimiento de gasolina y de crudo condensado, de petróleo condensado. También nos pueden estar ayudando, como en efecto creo que hay un convenio, para que Irán trate de levantar la refinería de El Palito, que tiene una capacidad instalada de 145.000 barriles y que sería muy significativo para Venezuela, que eso junto con lo que se está refinando en Amuay y Punta Cardón, podríamos estar supliéndole al mercado interno de hidrocarburos en Venezuela. Cuando hablo de hidrocarburos en Sí. Venezuela, el mercado estoy hablando de gasolina, de querosén, de full oil, de gasoil, de full, etcétera, etcétera. Entonces, de toda esa gama de derivados del petróleo. Entonces, y que Venezuela requiere no menos de 230.000 barriles en toda esa cesta, en toda esa componente de combustibles variados, pues, para, repito, poder nosotros atender el mercado nacional, ¿no? Ahora bien, respecto a las conversaciones que se han venido realizando con Estados Unidos a principios de este mes, veíamos en los medios de comunicación, de hecho vamos a pedir a la producción que nos muestre la portada de La Voz de América del 5 de junio, una información que además es dada a conocer por la agencia de noticias Reuters. Estados Unidos dejará que Eni y Repsol envíen petróleo venezolano a Europa a cambio de deuda. La agencia de noticias Reuters reportó en exclusiva que la petrolera italiana Eni y la española Repsol podrían comenzar a enviar petróleo venezolano a Europa tan pronto como el próximo mes para compensar el crudo ruso. Estamos hablando de julio. Citaron a 5 personas familiarizadas con el asunto, con lo que se reanudarían los intercambios de petróleo por deuda, atención, interrumpidos hace 2 años cuando Washington intensificó Sí. las sanciones a Venezuela. Sí, en verdad es muy poco el petróleo que Venezuela puede enviar a Rusia a través de Eni Repsol. Es muy poco porque no nos da la A producción. Europa. Si la producción la tenemos en 690.000 barriles, de esos 690.000 barriles nosotros estamos mandando diariamente 400.000 a China. 150 o 160 que estamos refinando nosotros, son 560. 50 que estamos mandando a Cuba, son 610.000. 10 o 15.000 que estamos mandando a algunos países, islas del Caribe, por la vía de Petrocaribe. Estamos hablando de 650.000 barriles. Para 690 quedan solamente 30, 40. Es muy poco lo que puede mandarse a Europa, pero aún así
está bien, por supuesto que se haga, porque eso es lo que va a amortiguar la deuda que PDVSA tiene con la empresa Eni y con la empresa Repsol, que como no tenemos Claro. efectivo en caja para pagar la deuda, bueno, pues podemos pagarla con petróleo, o sea, con mercancía, y ellos verán lo que hacen con ello, pues. Se entiende que como es italiana y es española uno, la Eni y la Repsol, bueno, pues lo llevarán a Europa. Lo que le quiero decir es que esto no hace mayor mella en la demanda petrolera que tiene Europa y que pretende, por supuesto, suplir los barriles que deja de enviar Rusia. Y los barriles que estaba mandando Rusia, de los 7 millones y medio de exportación que tiene Rusia, 6 millones iban para Europa. Entonces, llevarle 30.000, 40.000 barriles diarios, eso no tiene mayor... Y otra de las preguntas que se realiza a nuestra población es el tema del abastecimiento nacional por el tema de la gasolina, el combustible. Claro. Bueno, vamos a seguir padeciendo de ese problema en tanto y en cuanto nosotros no logremos recuperar la capacidad de refinación que tenemos en nuestro parque refinador constituido por 6 refinerías. Mientras que nosotros no logremos recuperar eso, Sí. no podremos solucionar definitivamente el problema de la gasolina. Se solucionará parcialmente y muy coyunturalmente, pero no en forma definitiva. Profesor Quirós, y es importante, como siempre, conocer la historia para comprender los hechos actuales. Quisiera conversar sobre el libro que va a presentar próximamente, Los presidentes y el petróleo, la historia petrolera en época de democracia venezolana. Así se llama este libro, con un prólogo acá de John Magdaleno, donde nos hace referencia de que este libro contiene datos de cómo ha sido la relación de Venezuela con el petróleo desde el mandato de 1959, desde Rómulo Betancourt hasta el segundo mandato del doctor Rafael Caldera. Sí, como no, es un trabajo que yo hice de investigación quinquenio por quinquenio. O sea, utilicé lo que llamamos en investigación llamamos la modalidad de la periodicidad. Entonces hago un análisis quinquenio por quinquenio, arrancando desde el primer gobierno de Rómulo Betancourt en 1959 hasta el último gobierno gobierno 2 de Rafael Caldera en 1999. Estudio esos 8 periodos de 5 años cada uno, u 8 quinquenios, que da un total de 40 años, que fue lo que duró, por así decirlo, la democracia venezolana, y por eso es que el subtítulo se llama Historia petrolera de la democracia venezolana. Ahí se estudian varias diferentes variables, pero siempre respaldado por cifras y por gráficos que acompañan cada texto, y tomo en cuenta, por supuesto, el elemento del factor de producción, también la capacidad nuestra de refinación, las exportaciones, sí, los ingresos que recibió el Estado durante los 40 años producto de las exportaciones petroleras. El boom petrolero de los 70. Estudio exactamente con bastante agudeza la parte de lo que fue la bonanza petrolera, okay, de 1974 hasta ya empezando el gobierno o terminando el mismo gobierno de Carlos Andrés. Eso fue una bonanza de 4 años y medio. Y bueno, de todo eso se llega a la conclusión de que el gobierno más favorecido en términos de ingresos petroleros, en todos los términos, de las 5 o 6 gráficos que utilizo para cada quinquenio, utilizo los mismos gráficos, pero por supuesto con diferentes valores y con diferentes cifras y estadísticas, fue el gobierno de Luis Herrera, sí, Campins. Y el menos favorecido fue el de Rómulo Betancourt, para que vea. Porque bueno, hay un documental que se llama La maldición del oro negro, como muestra cómo los países petroleros... Exactamente, sí. Eso es dado un poco medio por la tesis de Arturo Uslar Pietri, sí, de que el petróleo para nosotros había sido una maldición, y cuando llegó el petróleo a Venezuela, pues entonces pero también tiene reflexiones, aparecieron, ¿no?, todos los males. Es una tesis un poco pesimista. Claro. Él no deja de tener razón, por supuesto, pero Uslar se fue muy remarcadamente a la tesis prácticamente diría yo, de anatematizar el petróleo como materia prima
para el mundo desarrollado La idea y es sobre evaluar todo los beneficios, como ¿no? riqueza para los países Claro. emergentes. Y bueno, yo creo que exagera un poco Uslar en eso, no deja de tener en algunas partes razones, pero lo cierto es que el petróleo no ha favorecido mucho y en todos los aspectos. Antes de la llegada del petróleo, Venezuela era un país estancado, era un país distraído, prácticamente sucumbido solamente entre costales de café y cacao, que era lo único que exportábamos. Y llegó el petróleo revolucionó totalmente, pero la industrialización de Venezuela, el mismo desarrollo parcial que haya tenido, absolutamente todos los servicios públicos fueron alimentados y fueron construidos gracias precisamente a la renta petrolera. Bueno, señor Quiroz, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Agradecemos su participación y su análisis. Y bueno, esperamos leer pronto ese libro que, bueno, obviamente el petróleo pues puede verse como una bendición o como una maldición, como dice ese documental. Todo siempre va a tener factores a favor y en contra. Lo importante es siempre encontrar el equilibrio y que además nuestra economía pueda prosperar en otras áreas, que no sea solo depender de la renta petrolera. Nosotros nos despedimos dejándole nuestras cuentas en las redes sociales, @argumentosgb en Instagram, @argumentos_g.